Dice la Biblia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13, que el Señor utilizó a un varón, a un profeta, para amonestar al rey Jeroboam. Recordemos que el rey Jeroboam había inducido al pueblo a la idolatría. Y ahora el Señor envía a este profeta para amonestarle. Y el rey extiende su mano contra el profeta y dice la Biblia que la mano se le secó. Ahora pide el favor al profeta que ore por él, por su restauración. Y el joven profeta ora por la restauración de la mano de Jeroboam. Y el Señor hace el milagro de sanar la mano de este hombre. Y el versículo 7 dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Versículo 8: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y el joven profeta se marchó. Pero las noticias llegaron a un viejo profeta que moraba en aquel lugar. Y el viejo profeta alcanza a este joven profeta y le miente diciéndole que Dios le había dicho que regresara, que podía comer y beber en su casa. Y este joven creyó a ese falso profeta y se regresó. Y mientras estaban en la reunión en la casa de este falso profeta, Dios se reveló al falso profeta y le amonestó diciéndole, versículo 21, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Dios había dado un mandato o una orden a este profeta: no comas pan, no bebas agua en este lugar, ni regreses por el mismo camino. Pero prefirió escuchar la voz de un falso profeta. Y ahora, esa desobediencia le había costado la vida. Si Dios le había hablado, si Dios le había dicho qué hacer, ¿por qué no obedeció a Dios? Y aquí hay algunas lecciones para ti y para mí. Si Dios ha ordenado en su palabra que el sábado es el día de reposo, si Dios ha dicho en su palabra que debemos guardar el sábado, así como Jesús lo guardó conforme al mandamiento, así como las mujeres y los discípulos que seguían a Jesús, ¿por qué entonces ahora creer a los falsos profetas que mienten diciendo que el domingo es el día del Señor en honor a la resurrección? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Por qué creer a un falso profeta que tergiversa las sagradas escrituras? Como por ejemplo Colosenses 2, donde dice que nadie nos juzgue en cuanto a comidas o bebidas, fiestas de luna nueva o días de reposo. Y es verdad, nadie nos debe juzgar, pero allí la expresión no se está refiriendo al sábado, sino a los días de reposo de las fiestas solemnes de Levítico 23. No te dejes engañar de los falsos profetas
que te hablan del domingo cuando su día de reposo es el sábado. Y muchos falsos profetas hoy enseñan que la ley está abolida. Y es cierto, la ley de la circuncisión está abolida. Las leyes de las fiestas ceremoniales están abolidas. Pero no hay un solo texto bíblico que diga que los 10 mandamientos de la ley de Dios están abolidos. Y por el contrario, todos se repiten en el Nuevo Testamento. No nos dejemos engañar de los falsos profetas. Si un falso profeta viene a decirte que ya no es necesario devolver el diezmo, no hay un solo texto del Nuevo Testamento que diga que la ley del diezmo fue abolida. O decir que no se debe dar el diezmo porque los pastores toman ese dinero para comprar carne. Como si el alimento fuera una prueba de discipulado. Si un pastor el diezmo lo emplea para gastarlo en gustos personales o en lujos o en cosas innecesarias o en placeres, él le dará cuentas a Dios. Pero tú y yo debemos ser fieles a Dios en nuestro diezmo y en nuestra ofrenda, porque esa no es excusa para dejar de ser fieles a Dios. No nos dejemos engañar de los falsos profetas. Y si un falso profeta viene y nos dice que el Espíritu Santo no es un ser, que no hay Espíritu Santo, la Biblia claramente en muchos textos establece la existencia de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No es una fuerza, no es un poder, es un ser. Y muchos textos así lo demuestran. Para ellos, los espíritus inmundos o demonios sí son seres. En cambio, el Espíritu Santo para ellos no es un ser. Lo rebajan. Y si alguien viene y nos dice, no, en tu iglesia no se siente el Espíritu Santo, porque no se habla en lenguas, porque aquí no hay escándalo como en otras iglesias. Pero no es por más gritar, no es por más hacer escándalo, como se manifiesta el Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, mas el fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. No es por más gritar, no es por más saltar, no es por más hacer un culto escandaloso. Es por una vida transformada por el Espíritu Santo y no por un culto lleno de emoción. Recordemos que el culto en el templo era un culto lleno de solemnidad y de respeto ante la presencia de Dios. Y dice la Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 en adelante, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Muchos dirán en aquel día, Señor, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Hoy hay muchos falsos profetas que se basan en un Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me dijo. Ya Dios habló en su palabra. Y Dios no va a mostrar ni va a revelar algo contrario a lo que ya Él estableció en la santa palabra de Dios, la Biblia. No escuchemos a esos falsos profetas. Hoy, Satanás puede utilizar a muchos falsos profetas
para sembrar dudas sobre Jesús, dudas sobre la Biblia, dudas sobre la segunda venida de Cristo. No nos dejemos engañar de esos falsos profetas. La Biblia y solo la Biblia es nuestra regla de fe. El joven profeta murió porque desobedeció lo que Dios le había ordenado. No escuchemos las palabras de falsos profetas. No escuchemos a falsos maestros, porque eso puede costarnos la salvación. Escuchemos solamente lo que nos dice Dios en su palabra. Dios te bendiga.